El Perú ha basado su economía en las inversiones extranjeras. Esta estrategia nos ha permitido crecer rápidamente, crear empleos y reducir la pobreza hasta ser considerado hoy en día un país de renta medio alta. Esto funcionó mientras los precios de las materias primas y la demanda por parte de los mercados internacionales eran altas. Pero nuestros principales compradores han estado atravesando una crisis financiera severa. Frente a la disminución de la demanda y a la baja de los precios de las materias primas que esto generó, el Estado ha buscado otras alternativas para seguir incentivando la inversión. ¿Cuál fue la estrategia del Estado? Desde unos años, el Estado ha tratado de dar señales de confianza a los inversionistas. La consulta previa debe ser parte de esta estrategia. Debidamente llevada a cabo, tiene el potencial de prevenir los conflictos socioambientales vinculados a actividades extractivas y participa de la instauración a largo plazo de un clima de confianza, el cual es favorable a la inversión. No lo decimos solo nosotros, lo dicen las economías más saludables del mundo y las instituciones financieras más importantes. En el Perú, ya existe desde el 2011 una ley y un reglamento de la consulta previa, por lo cual nuestro país fue felicitado por varias instancias internacionales. A la fecha ya se ha llevado a cabo 24 procesos de consulta. Entre los 24 procesos de consulta que se han llevado a cabo en el Perú, se han observado ejemplos de buenas prácticas que demuestran que un debido proceso de consulta no implica mayores esfuerzos, sino esencialmente buena fe. Sin embargo, también se cometieron errores que es necesario identificar para no repetir. La ministra de Energía y Minas exigió que en el plazo de 1 hora se dé respuesta a la propuesta del Estado. Y la propuesta del Estado era de que una parte de los beneficios económicos que la empresa iba a darle vaya al pueblo indígena. Y era un porcentaje, ¿no? 0,1% de los barriles fiscalizados, una cosa de esas. Y la pregunta era, ¿y cuánto significa eso en dinero? No, eso ya lo averiguarás cuando llegues a tu término, pero ¿cuántos? No tengo esa información, pero te doy 1 hora. Ni siquiera la propia entidad tenía la información. ¿Cómo voy a tomar una decisión si no tengo la información completa? ¿Cómo voy a tomar una información si no tengo el tiempo para pensarlo? Esta fue la razón por la que se quebró la consulta del 192, porque el tiempo que le dieron no fue razonable. El Estado dijo, pasó la hora, caducó tu oportunidad. El pueblo indígena dijo, oye, pero quiero reunirme, estoy pensando, la otra semana. Sí, ya fue. Se perdió la ocasión. Y más que todos los técnicos que se van con una información técnica, cumplir nomás de acuerdo a lo que cronogramó o estableció el plan de consulta, ¿no? Entonces son un proceso que una vez nos engañaron como pueblos indígenas, ¿no? Entonces un rechazo que da en este momento los pueblos que han sido los primeros en consultar. Entonces fue una mala experiencia nuestra por parte, pero Perú Petro ha dicho que ha sido el primer consulta exitoso. Claro, exitoso fue porque cumplieron solamente las fechas y el calendario. Cuando ellos quisieron avanzar más de lo necesario sin que nosotros podamos entender bien, yo me acuerdo perfectamente que en Pucallpa dijimos, un momentito, no podemos llegar a la etapa de información, a la etapa de diálogo, porque en la etapa informativa no han sido claros. Pedimos de que se amplíen los plazos tanto de la etapa informativa como de la evaluación interna y recién poder ir a la etapa de diálogo. Y se lo hizo así, logramos. Fue una discusión donde los técnicos y donde los pueblos indígenas tuvimos que paramos fuerte, pero logramos. Se pudo ver de que hubo flexibilidad también de los funcionarios de parte del gobierno que estaban ahí desde Transportes y Comunicaciones, de aceptar de que se vuelvan a realizar talleres, que se vuelva a informar mejor.
Cuando se sientan en la mesa para hacer un diálogo con el Estado o van a aprobar el plan de consulta, los APU, los líderes indígenas, tienen que estar en la mesa y los del Estado también lo están con sus asesores, pero los asesores de los pueblos indígenas están atrás y no se pueden acercar. Eso no es buena fe. Yo creo que ambos asesores cumplimos un rol fundamental. Finalmente le dijimos de que no se podía trabajar de esta manera porque había una inequidad del Estado, si estaban en el mismo nivel, no había esa diferencia de quién era titular, quién era alterno, quién asesor o quién el representante del ente, mientras que en las organizaciones indígenas se veía esa diferencia. Pero se solicitó en un cuarto de intermedio que queremos sentarnos en el mismo nivel y que el equipo técnico nos acompañe a los dirigentes, y esa metodología, por ejemplo, ha permitido de que fluya en la etapa del diálogo. En los primeros casos de consulta, estas demandas que fueron planteadas por los pueblos indígenas vinculadas a salud, a educación, a territorio, con titulación, la entidad promotora ofrecía que serían canalizadas a través de cartas a las instituciones correspondientes, porque mencionaban que ellas no eran las entidades correspondientes para ser las responsables de su seguimiento. Entonces las derivaban mediante cartas y comunicaciones de las partes o peticiones o requerimientos que planteaban las organizaciones indígenas, ¿no? Eso es sin llegar a un acuerdo adicional del seguimiento de estos pedidos, básicamente, ¿no? O directamente cómo intervendría la entidad promotora para poder canalizar o hacer algo concreto con relación a estas demandas sociales. Muchos años de ausencia del Estado en la comunidad, ¿no? Ha crecido ese interés de ver al Estado cerca, y el proceso de consulta acercó al Estado a las comunidades. Y las comunidades no perdieron el tiempo en hablar no solamente de la hidrovía en este caso, sino de todos los temas relacionados con la convivencia, ¿no? La pobreza, una serie de dificultades en educación, en salud, en territorio. Entonces, a partir de ello se ha generado una agenda social, ¿no? Una agenda social que también iba de la mano o iba en forma paralela a este proceso. Entonces las comunidades consultadas dijeron, ¿no? El Estado tiene que atendernos las principales demandas sociales, ¿no? Y no todo el tiempo vamos a estar mirando el desarrollo económico desde el margen, sino que queremos que el Estado también mire a las comunidades y beneficie, ¿no? Entonces en ese sentido se ha creado esta comisión multisectorial, ¿no? Y se ha trabajado con distintas instituciones del Estado. La consulta es un diálogo intercultural entre Estado y pueblos indígenas. El propósito de la consulta no es tanto alcanzar una determinada decisión, es más bien darle la alternativa o la posibilidad de que los pueblos indígenas intervengan en una decisión estatal susceptible de afectar sus derechos y sus intereses, ¿no? Estos ejemplos simples muestran que existe una diferencia entre un proceso de consulta debidamente llevado a cabo o no. Y no estamos hablando de grandes esfuerzos, es sentido común y buena fe los que hacen falta. Hemos venido dando señales de confianza a los inversionistas, pero para generar un clima de confianza que favorezca la inversión, también debemos generar confianza en los pueblos indígenas. La consulta previa es una herramienta básica para lograr este supuesto, siempre y cuando sea debidamente implementada. El Perú tiene la responsabilidad no solo hacia los pueblos indígenas, sino hacia todos los ciudadanos peruanos de implementar debidamente los procesos de consulta para permitir a nuestro país desarrollarse de forma sostenible e inclusiva.